No me propuse reconstruir una civilización que supuestamente nunca existió. Pero cuando pasas suficiente tiempo examinando los restos arquitectónicos, los artefactos industriales, la evidencia fotográfica desde mediados de 1800 hasta principios de 1900, comienzas a notar algo inquietante. No solo lo que está ahí, sino lo que falta. La ausencia de explicación, los vacíos en el registro histórico. Me di cuenta de algo profundamente perturbador. La historia que nos han contado sobre la vida cotidiana en el siglo XIX no coincide con la evidencia física, no con los edificios que permanecen, no con la infraestructura aún visible bajo nuestras calles, no con las fotografías que muestran un mundo mucho más sofisticado de lo que nos han hecho creer. Así que comencé a hacer una pregunta diferente. No existió Tartaria, sino más bien, ¿cómo habría sido la vida diaria en una civilización que dejó estas estructuras? Esta es una investigación sobre cómo podría haber sido realmente la vida durante el periodo que nos dicen fue primitivo, preindustrial, atrasado. Un periodo cuando, según la historia oficial, la mayoría vivía en la miseria, viajaba a caballo, se comunicaba por carta y construía con herramientas simples. Pero cuando examinas lo que realmente permanece, los caminos demasiado perfectamente nivelados, los canales demasiado precisamente diseñados, los edificios demasiado matemáticamente exactos, emerge una imagen diferente. No de lucha primitiva, sino de movimiento coordinado. No de aislamiento, sino de conexión. No de simplicidad, sino de sistemas que de alguna manera hemos olvidado cómo reconocer. ¿Cómo era la vida diaria en este mundo olvidado? ¿Qué hacía realmente la gente? ¿Cómo se movían, trabajaban, comerciaban y vivían dentro de estructuras que parecen diseñadas para propósitos que ya no comprendemos? La narrativa oficial colapsa en el momento que haces estas preguntas. Imagina despertar en una ciudad tartárica al amanecer, no en algún pasado romantizado, sino en los espacios físicos reales que permanecen. Los edificios de apartamentos con sus alturas de techo imposibles, 12, 14, 16 pies, mucho más allá de cualquier consideración práctica de calefacción. Las ventanas tan altas que parecen diseñadas para gigantes, o tal vez para algo más, distribución de luz, circulación de aire, regulación de presión atmosférica. Te levantas en una habitación con molduras tan intrincadas que tomaría meses a artesanos modernos replicarlas. Yesería que fluye como agua congelada. Patrones geométricos que se repiten con precisión matemática en miles de edificios, en docenas de ciudades, en múltiples continentes. Todos supuestamente construidos por contratistas individuales, trabajando independientemente, todos llegando a soluciones idénticas. Pregúntate, ¿cómo sucede eso? La luz matutina entra por ventanas posicionadas no aleatoriamente, sino deliberadamente, alineadas con ángulos solares, calculadas para variación estacional. Toda la estructura parece orientada hacia fuerzas naturales, viento, sol, flujo de agua, de maneras que nuestros edificios modernos ignoran completamente. Te vistes con ropa que vemos en fotografías, formal, en capas, deliberadamente confeccionada. No textiles primitivos caseros, sino telas manufacturadas mostrando producción a escala industrial. Algodón de India, seda de Asia, lana de Australia, todo disponible en ciudades provinciales a miles de millas de los centros de producción. Todo llegando con regularidad sospechosa, como si se moviera a través de redes de distribución mucho más sofisticadas de lo que carros tirados por caballos podrían soportar. La pregunta se vuelve imposible de evitar. ¿Qué infraestructura hizo esto posible? Si encuentras esta investigación convincente, considera suscribirte. Este tipo de investigación requiere cientos de horas en archivos que la mayoría de historiadores nunca examinan. Tu apoyo hace posible continuar haciendo las preguntas que la historia convencional se niega a abordar. Sales a calles que plantean sus propios misterios. No caminos de tierra, no adoquines colocados aleatoriamente, sino vías perfectamente niveladas con sistemas de drenaje tan sofisticados que aún funcionan hoy, más de un siglo después. Desagües pluviales que conectan a redes subterráneas que se extienden por millas. Sistemas de alcantarillado que rivalizan con la ingeniería moderna.
canales de distribución de agua que suministraban ciudades enteras con flujo presurizado. Todo supuestamente construido en el lapso de pocas décadas, todo a través del mundo, todo siguiendo principios idénticos. Las calles mismas revelan el patrón. Demasiado anchas para simple tráfico de carretas, demasiado perfectamente alineadas con direcciones cardinales para ser accidentales. En ciudad tras ciudad encuentras el mismo trazado. Grandes bulevares irradiando desde puntos centrales creando patrones geométricos visibles solo desde arriba. Formaciones estelares, diseños radiales, precisión matemática que sugiere planificación central a una escala que nos dicen no existió. Y el movimiento a lo largo de estas calles. Aquí es donde la historia oficial se vuelve imposible de sostener. Fotografías de las décadas de 1860, 1870, 1880 muestran calles llenas de tráfico, no congestión medieval caótica, sino flujo organizado, tranvías corriendo sobre rieles con sistemas eléctricos o de cable que requerían inversión masiva en infraestructura, ómnibus en rutas fijas implicando programación coordinada, carruajes, sí, pero moviéndose a través de un sistema, no vagando aleatoriamente. Cuanto más profundo miré, más encontré evidencia de redes de transporte que nos han enseñado surgieron solo más tarde. Ferrocarriles urbanos en cientos de ciudades para la década de 1880, sistemas de teleférico requiriendo maquinaria subterránea, trenes elevados en centros importantes, todo apareciendo con simultaneidad sospechosa, todo requiriendo experiencia en ingeniería supuestamente no disponible. ¿Quién coordinó esto? ¿Quién lo planeó? ¿Quién poseía la capacidad de topografía, el conocimiento matemático, la capacidad organizacional para implementar sistemas idénticos a través de continentes? El silencio en el registro histórico es ensordecedor, pero las calles eran solo un sistema. Los canales revelan algo aún más desconcertante. Pasé meses examinando registros de canales a través de Europa, Asia y Norteamérica. No los famosos, el Canal Erie, el Suez, sino las miles de vías fluviales más pequeñas conectando ciudades, pueblos, centros industriales. La red era vasta, coordinada, precisamente diseñada con sistemas de esclusas, gestión de niveles de agua, regulación de flujo estacional. El Gran Canal en China, más de 1000 millas conectando sistemas fluviales importantes, moviendo bienes y personas con eficiencia que no sería igualada hasta el ferrocarril. Las redes de canales de los Países Bajos, Bélgica, norte de Francia, cientos de millas de vías navegables interconectadas con dimensiones estandarizadas, sugiriendo planificación unificada. El sistema de canales británico en su apogeo, 4000 millas de vías navegables, todas construidas en aproximadamente 60 años, todas compatibles, todas precisamente niveladas. Esta no era infraestructura primitiva, esto era ingeniería de sistemas. Barcazas se movían a lo largo de estos canales con cargas que podemos rastrear a través de registros portuarios. Grano del interior, bienes manufacturados de ciudades, materias primas a fábricas. El volumen era asombroso. Barcazas individuales llevando cargas que requerirían docenas de carros, redes moviendo miles de toneladas diariamente, todo coordinado a través de un sistema de horarios, puntos de peaje, estaciones de transferencia que implicaban administración central. Y aquí está la parte más extraña. La ingeniería requerida para mantener estas redes era extraordinaria. Gestión de niveles de agua a través de cientos de millas, sistemas de esclusas sincronizados para permitir el paso, estaciones de bombeo para mover agua cuesta arriba, sistemas de reservorios para manejar variación estacional. ¿De dónde vino esta experiencia? ¿Cómo se difundió tan rápidamente? ¿Por qué el registro histórico no muestra curva de aprendizaje, periodo de experimentación, sino más bien sistemas completamente formados apareciendo casi simultáneamente? El patrón se repite con precisión inquietante. Más allá de los canales, más allá de las calles, otro sistema operaba. Las rutas comerciales terrestres que nos dicen eran senderos primitivos de mercaderes eran, de hecho, corredores sofisticados de movimiento. La ruta de la seda no era un solo camino, sino una red de rutas con estaciones establecidas, fuentes de agua, puntos de descanso posicionados a intervalos precisos.
No paradas aleatorias, sino infraestructura planeada. Los archivos rusos contienen referencias a caravanas cruzando Asia Central con cientos de camellos, moviendo bienes por fortunas, operando en horarios que requerían coordinación a través de miles de millas. Estos no eran comerciantes errantes, eran empresas organizadas moviéndose a través de sistemas establecidos. Las estaciones a lo largo de estas rutas plantean sus propias preguntas. Caravanserais en Persia, Asia Central, Turquía, estructuras masivas con patios capaces de albergar cientos de viajeros y animales. Sistemas de agua, instalaciones de almacenamiento, muros defensivos, todo construido con especificaciones idénticas, como siguiendo estándares arquitectónicos distribuidos a través de imperios. Dentro de estas estructuras encuentras evidencia del comercio mismo. Bienes de China apareciendo en mercados europeos, manufacturas europeas alcanzando ciudades asiáticas, productos africanos distribuidos a través de continentes, todo moviéndose a través de redes que requerían organización que nos dicen no existió. El problema de coordinación se vuelve abrumador. ¿Cómo sincronizas movimiento a través de continentes sin tecnología de comunicación? ¿Cómo estableces estándares comerciales, intercambio de divisas, aplicación de contratos a través de límites lingüísticos y culturales? ¿Cómo mueves bienes valiosos miles de millas a través de múltiples jurisdicciones sin autoridad centralizada? La explicación oficial, que esto de alguna manera surgió orgánicamente, colapsa bajo examen. Y luego están las aeronaves. Aquí es donde los historiadores convencionales dejan de escuchar, donde la evidencia documentada se vuelve demasiado incómoda para reconocer. Pero los registros existen, solicitudes de patentes para dirigibles, globos, naves más ligeras que el aire durante mediados de 1800, relatos periodísticos de exhibiciones aéreas, revistas de ingeniería discutiendo sistemas de propulsión, producción de gas, técnicas de navegación, fotografías mostrando estructuras que solo podrían ser estaciones de amarre de aeronaves, mástiles altos sobre edificios, puntos de anclaje, plataformas elevadas. No estoy afirmando flotas masivas, no estoy sugiriendo comercio aéreo rutinario, pero la evidencia sugiere experimentación, desarrollo, despliegue limitado de transporte más ligero que el aire que ha sido sistemáticamente borrado de la narrativa histórica dominante. ¿Por qué? Considera las implicaciones. Si existió incluso viaje limitado en aeronaves, cambia todo sobre distribución de información, reconocimiento, movimiento rápido de élites. Sugiere un nivel de sofisticación tecnológica incompatible con la narrativa primitiva que hemos heredado. Los edificios mismos insinúan esto: estructuras en azoteas sin propósito aparente, plataformas elevadas en edificios gubernamentales, elementos arquitectónicos que tienen sentido solo si los imaginas como puntos de aterrizaje o amarre para naves aéreas. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Relatos de ferias mundiales, la Exposición de París, la Exposición Colombina de Chicago, describen demostraciones aéreas, globos atados llevando pasajeros, discusiones sobre futura navegación aérea. Luego, después de 1900, estas referencias desaparecen en gran medida, no porque la tecnología falló, sino porque algo cambió en cómo documentamos el desarrollo tecnológico. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué el registro histórico muestra tal discontinuidad dramática? Pero la vida diaria ocurría dentro de estas estructuras y ahí es donde el misterio se profundiza. Los edificios mismos revelan funciones que nos han enseñado a ignorar. No solo hogares, no solo fábricas, sino espacios diseñados para propósitos específicos que ya no reconocemos. Los sótanos se extienden mucho más profundo de lo necesario para almacenamiento. Cámaras subterráneas de múltiples niveles con arcos de ladrillo, sistemas de drenaje, montajes misteriosos de equipos. La historia oficial los llama bodegas o espacios de cimentación, pero la ingeniería es demasiado deliberada. Cámaras selladas, paredes resistentes a presión, puntos de conexión para tuberías que llevan a destinos desconocidos. Los pisos principales muestran evidencia de sistemas integrados que hemos removido y olvidado. Cavidades de pared demasiado grandes para simples servicios. Sistemas de conductos extendiéndose a través de múltiples pisos.
patios centrales con techos de vidrio sugiriendo pozos de luz, pero diseñados con tal precisión que deben haber servido propósitos adicionales. Los pisos superiores plantean sus propias preguntas. ¿Alturas de techo que disminuyen al ascender? ¿Por qué? Sistemas de ventilación mucho más sofisticados de lo requerido para simple circulación de aire. Estructuras en azoteas con alineaciones astronómicas, sugiriendo propósitos de observación o medición. Y por todas partes, la ornamentación. No florituras decorativas, sino patrones matemáticos, progresiones geométricas, sistemas simbólicos que se repiten a través de continentes. La historia oficial descarta esto como estilo arquitectónico, pero la precisión sugiere significado que hemos perdido. El ritmo del trabajo diario revela las anomalías más perturbadoras. Las fábricas que nos muestran en fotografías no son talleres primitivos, son estructuras masivas con maquinaria del piso al techo, equipo de precisión, sistemas de ensamblaje que requieren coordinación entre cientos de trabajadores. La escala de producción aparece inmediatamente, sin periodo de transición, sin mecanización gradual. Molinos textiles en Nueva Inglaterra produciendo millones de yardas de tela anualmente para la década de 1830. Fundiciones de acero en Alemania operando a escala industrial para la década de 1850. Fábricas de cerámica en Inglaterra, vidrieras en Bohemia, plantas químicas en Francia, todas apareciendo en décadas, todas requiriendo experiencia supuestamente no disponible. La fuerza laboral presenta su propio misterio. Fotografías muestran trabajadores en estas instalaciones vestidos formalmente, operando maquinaria compleja con experiencia aparente. ¿De dónde vino el entrenamiento? ¿Cómo adquirieron miles de trabajadores a través de múltiples industrias, simultáneamente conocimiento especializado? La historia oficial habla de revolución industrial, de progreso tecnológico gradual, de inventores y empresarios impulsando el cambio. Pero la evidencia física sugiere algo diferente: sistemas heredados, infraestructura reutilizada, tecnología desplegada en lugar de desarrollada. Dentro de estas fábricas encuentras equipo que no debería existir. Maquinaria metalúrgica de precisión que requiere tolerancias medibles en milésimas de pulgada. Sistemas hidráulicos operando a presiones que ingenieros modernos respetan. Equipo de generación eléctrica apareciendo décadas antes de Edison. Procesos químicos que requieren conocimiento de estructuras moleculares supuestamente desconocidas. Y la coordinación entre instalaciones, partes estandarizadas apareciendo en la década de 1850. Componentes intercambiables manufacturados en diferentes ciudades, diferentes países, todos compatibles. Técnicas de línea de ensamblaje emergiendo simultáneamente en múltiples industrias. Todo requiriendo pensamiento de sistemas, planificación central, distribución de información que nos dicen no existió. La evidencia sugiere algo mucho más grande que invención individual. El comercio diario en estas ciudades revela el misterio más profundo. Mercados operando con coordinación de precios a través de continentes. Bienes llegando desde miles de millas con regularidad predecible. Sistemas de intercambio de divisas permitiendo transacciones a través de docenas de estándares monetarios. Instrumentos de crédito, letras de cambio, contratos comerciales, implicando infraestructura financiera sofisticada. Esto no era trueque. Esto no era comercio simple. Esto era comercio integrado que requería tecnología de información que nos dicen vino solo con telégrafo y teléfono. Sin embargo, los registros muestran fijación coordinada de precios, movimientos sincronizados de productos básicos, oportunidades de arbitraje explotadas a través de distancias oceánicas, todo antes de comunicación electrónica. ¿Cómo? Los edificios de mercado mismos cuentan parte de la historia. Estructuras grandiosas con sistemas de control climático, capacidades de refrigeración, instalaciones de almacenamiento diseñadas para bienes específicos, no puestos primitivos, sino intercambios organizados con sobrecarga administrativa, marcos regulatorios, mediciones estandarizadas. Cuanto más profundo investigué, más encontré evidencia de redes comerciales operando con precisión de relojería. Té de China llegando a Londres según horario, algodón de América procesado en molinos de Manchester,
grano de Ucrania alimentando ciudades europeas. Todo moviéndose a través de sistemas que requieren coordinación que parece imposible sin tecnología moderna. Y los instrumentos financieros. Cartas de crédito honradas a través de imperios, contratos de seguros cubriendo envíos mundiales, sindicatos de inversión financiando proyectos en múltiples continentes, todo requiriendo confianza, verificación, mecanismos de aplicación que implican estructuras institucionales que nos han enseñado no existieron. El problema de coordinación se vuelve matemáticamente imposible de explicar por medios convencionales. La pregunta de cómo se organizaba la sociedad revela capas de misterio. La historia oficial presentó el siglo XIX como un periodo de democracia emergente, aristocracia en declive, clase media en ascenso. Pero la evidencia física, los edificios, la infraestructura, la coordinación de proyectos masivos, sugiere capacidad administrativa mucho más allá de lo que gobiernos electorales supuestamente comandaban. ¿Quién planeó las ciudades? ¿Quién coordinó las redes de canales? ¿Quién estandarizó los ferrocarriles? ¿Quién aplicó las regulaciones comerciales? Los edificios proporcionan pistas, estructuras administrativas en cada ciudad importante, edificios imponentes con instalaciones de mantenimiento de registros, centros de comunicación, salones de asamblea. No ayuntamientos primitivos, sino centros burocráticos sofisticados implicando aparato gubernamental extenso. Organizaciones de membresía aparecen por todas partes en los registros, gremios comerciales, sociedades profesionales, órdenes fraternales, asociaciones filosóficas, todas operando internacionalmente, todas manteniendo comunicaciones, todas aparentemente coordinando actividad a través de límites políticos. El patrón sugiere estructuras paralelas de autoridad, no reemplazando gobiernos oficiales, sino operando junto a ellos, coordinando los sistemas que hacían funcionar la vida diaria. Organismos de estándares, certificaciones profesionales, protocolos técnicos. Estas organizaciones dejaron documentación mínima. Sus actividades eran consideradas asuntos internos, pero su influencia aparece en la uniformidad de resultados. Códigos de construcción idénticos a través de naciones, prácticas de ingeniería estandarizadas en múltiples continentes, respuestas coordinadas a desafíos técnicos. Cuando mapeas estas redes, cuando trazas las conexiones entre ciudades, instituciones, proyectos, emerge una imagen de capacidad organizacional que la historia oficial no puede explicar. La vida cultural diaria plantea preguntas que los historiadores prefieren evitar. Las ideas se difundían demasiado rápido. Estilos arquitectónicos apareciendo simultáneamente en ciudades distantes, tendencias musicales emergiendo en múltiples países en meses, movimientos literarios, conceptos filosóficos, teorías científicas distribuidas a través de continentes con rapidez sospechosa, antes del telégrafo, antes del teléfono, antes de la inalámbrica. La explicación oficial invoca sistemas postales, intelectuales viajeros, revistas publicadas. Pero la cronología no funciona. La sincronicidad es demasiado precisa. Examina las ferias mundiales, exhibiciones internacionales masivas coordinando participación de docenas de naciones, mostrando tecnologías supuestamente en desarrollo temprano, demostrando capacidad organizacional que requiere años de planificación y comunicación. La exposición del Palacio de Cristal de 1851, la exposición de París de 1889, la exposición colombina de Chicago de 1893, todas involucrando coordinación global en escalas que parecen imposibles. Los edificios construidos para estas exhibiciones revelan el misterio más profundo. Estructuras temporales supuestamente, pero diseñadas con precisión permanente. El Palacio de Cristal, casi 1 millón de pies cuadrados de vidrio y hierro construido en meses, luego desarmado y reubicado. Las estructuras de la Exposición de París, edificios elaborados cubriendo cientos de acres, apareciendo como si fueran conjurados, luego desapareciendo del registro histórico. ¿De dónde vino la experiencia? ¿A dónde fue? Los productos culturales mismos muestran el patrón. Partituras publicadas simultáneamente en Nueva York, Londres, París, Viena. Libros apareciendo en múltiples idiomas en semanas. Tendencias de moda difundiéndose a través de océanos antes de que las fotografías pudieran documentarlas. Descubrimientos científicos anunciados en diferentes países.
el mismo día. La evidencia sugiere sistemas de distribución de información que nos han enseñado no existieron. Al terminar el día laboral y regresar a casa, la gente entraba a espacios llenos de tecnologías que no deberían existir. Sistemas de iluminación a gas requiriendo redes de distribución subterráneas, fontanería interior conectada a sistemas de agua presurizada, sistemas de calefacción con controles termostáticos, redes de ventilación regulando calidad del aire. Todo supuestamente primitivo, pero diseñado con sofisticación que edificios modernos luchan por igualar. Los sistemas de gas solos plantean preguntas abrumadoras. ¿Cómo distribuyes gas combustible de forma segura a través de cientos de millas de tuberías subterráneas? ¿Cómo regulas la presión a través de una red sirviendo miles de edificios? ¿Cómo manejas la variación de demanda estacional? ¿Cómo previenes fugas, explosiones, contaminación? Sin embargo, para la década de 1850, las ciudades principales poseían estos sistemas completamente operacionales, no experimentales, no en desarrollo, sino infraestructura madura sirviendo poblaciones enteras. Los sistemas de agua muestran ingeniería aún más sofisticada, construcción de reservorios requiriendo estudios geológicos, sistemas de acueductos abarcando docenas de millas, instalaciones de filtración empleando procesos químicos, redes de distribución con regulación de presión, control de flujo, prevención de contaminación. Todo apareciendo en décadas a través de docenas de ciudades siguiendo principios idénticos. Dentro de los hogares, la evidencia de coordinación continúa. Accesorios estandarizados, conexiones compatibles, partes intercambiables. Todo sugiriendo coordinación de manufactura, sistemas de distribución, redes comerciales operando a escala industrial antes de que la supuesta revolución industrial alcanzara madurez. El espacio doméstico revela la imposibilidad final. ¿Cómo podía la gente ordinaria, trabajando empleos ordinarios, costear estas tecnologías? ¿Cómo servía a poblaciones de clase media infraestructura requiriendo inversión masiva de capital? ¿Cómo se volvieron ubicuos sistemas demandando mantenimiento constante, operación especializada, soporte técnico? La economía no funciona a menos que algo fundamental falte en nuestra comprensión. Después del anochecer, la ciudad se transformaba. La iluminación de calles apareció mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. No lámparas de aceite primitivas, sino sistemas organizados con control central, accesorios estandarizados, mantenimiento coordinado. Para la década de 1860, ciudades importantes poseían redes de iluminación callejera cubriendo millas de vías. Las fuentes de energía plantean preguntas inmediatas. El gas requería distribución subterránea. La electricidad requería instalaciones de generación, redes de distribución, regulación de voltaje. La iluminación de arco requería equipo de precisión, electrodos de carbono, control de corriente. Todo supuestamente en desarrollo primitivo pero desplegado a escala urbana. Fotografías del período muestran actividad nocturna incompatible con iluminación primitiva, calles llenas de tráfico después del anochecer, distritos comerciales operando hasta tarde, espacios públicos iluminados para seguridad y navegación, todo requiriendo inversión en infraestructura que parece económicamente imposible, y los edificios mismos iluminan misterios, ventanas brillando con luz interior alimentada por sistemas que nos dicen eran apenas experimentales, fachadas enteras iluminadas para exhibición u orientación, luces en azoteas visibles por millas, sugiriendo propósitos de navegación o señalización. ¿Quién coordinó esto? ¿Quién lo financió? ¿Quién poseía el conocimiento técnico para implementar sistemas eléctricos décadas antes de que Edison, Tesla y Westinghouse supuestamente pionerearan la tecnología? El patrón se repite, sistemas maduros apareciendo sin desarrollo documentado, difundiéndose sin mecanismo aparente de difusión, operando con experiencia que parece heredada en lugar de inventada. Esto nos lleva a la pregunta central que esta investigación no puede escapar. ¿Qué pasó con el conocimiento? No solo conocimiento técnico, principios de ingeniería, técnicas de manufactura, protocolos de coordinación,
sino los marcos conceptuales que hicieron estos sistemas posibles. La comprensión de cómo organizar ciudades, mover poblaciones, distribuir bienes, coordinar comercio a través de continentes. La discontinuidad es marcada. Examina revistas de ingeniería de la década de 1880 y encuentras discusiones sofisticadas de sistemas hidráulicos, aplicaciones de presión atmosférica, redes de distribución de energía. Para 1920, estas discusiones han desaparecido en gran medida, reemplazadas por diferentes paradigmas, diferentes suposiciones, diferentes tecnologías. Es como si una base de conocimiento entera fuera sistemáticamente reemplazada. Las técnicas de construcción muestran el mismo patrón. Estructuras del siglo XIX demuestran métodos de construcción que ya no podemos replicar económicamente, no porque nos falten herramientas, sino porque hemos perdido el conocimiento sistemático de propiedades de materiales, principios estructurales, pensamiento de diseño integrado que hizo esos edificios posibles. La infraestructura lo revela más claramente. Excavamos sótanos y encontramos sistemas de redes que no entendemos. Demolemos edificios y descubrimos aparatos mecánicos que no podemos identificar. Examinamos sistemas de gestión de agua y reconocemos sofisticación ingenieril que luchamos por duplicar. Esta no era tecnología primitiva mejorando gradualmente. Este era conocimiento sofisticado sistemáticamente olvidado. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué se abandonarían capacidades avanzadas? ¿Por qué se reemplazarían sistemas eficientes con alternativas inferiores? ¿Por qué se desmontarían redes coordinadas en favor de soluciones fragmentadas? La narrativa oficial no ofrece respuestas porque niega la premisa. Nos dicen que no había nada que perder, que el progreso se movió linealmente hacia adelante, que cada generación construyó sobre la anterior con avance constante. Pero la evidencia física contradice esto completamente. ¿Cómo se sentía la vida diaria mientras este conocimiento desaparecía? Imagina vivir la transición, crecer en ciudades con infraestructura comprensiva, sistemas coordinados, tecnologías sofisticadas, luego verlas desmanteladas, reemplazadas, olvidadas, ver las redes de canales abandonadas por ferrocarriles, los sistemas de gas reemplazados por redes eléctricas inferiores, el conocimiento arquitectónico perdido mientras la construcción estandarizada reemplazaba el diseño integrado. Los registros de principios de 1900 contienen indicios de esto. Quejas sobre servicios deteriorándose, nostalgia por días mejores, referencias a capacidades que existieron dentro de la memoria viva pero ya no estaban disponibles, residentes mayores recordando cuando las calles estaban más limpias, el agua más pura, el aire menos contaminado, cuando los sistemas funcionaban sin problemas en lugar de requerir intervención constante, cuando las ciudades se sentían diseñadas en lugar de acumuladas. Pero estas voces fueron marginalizadas, descartadas como reminiscencia romántica de un pasado imaginado. La narrativa del progreso demandaba que todo mejorara continuamente. Cualquier sugerencia de que capacidades se habían perdido amenazaba la historia fundamental de la modernidad. Así que el conocimiento se desvaneció, las habilidades desaparecieron. La comprensión del pensamiento de sistemas integrados se dio a experiencia especializada en dominios más estrechos. El enfoque holístico al diseño urbano fue reemplazado por soluciones de función única, y dentro de una generación la memoria se desvaneció suficientemente para que pudiéramos mirar la infraestructura heredada y reclamar que la construimos, mirar la ingeniería sofisticada y declararla primitiva. Mirar los sistemas coordinados e insistir que emergieron aleatoriamente. El ritmo del olvido tiene su propio impulso. Una vez comenzado, acelera. Hoy, aún puedes ver la evidencia si sabes dónde buscar. Los edificios que no han sido renovados hasta la irreconocibilidad, la infraestructura subterránea expuesta durante proyectos de construcción, los sistemas de canales aún visibles en imágenes satelitales, los trazados ferroviarios que siguen alineaciones demasiado perfectas para topografía de ensayo y error, los trazados de calles que revelan patrones geométricos desde arriba. Camina por ciudades antiguas con esta perspectiva
y las anomalías se vuelven abrumadoras, edificio tras edificio mostrando capacidades que no coinciden con la cronología oficial, infraestructura tras infraestructura revelando coordinación que no debería existir, sistema tras sistema mostrando sofisticación que nos dicen vino después. El patrón es consistente, lo que permanece es más avanzado que lo que lo reemplazó. Estaciones ferroviarias del siglo XIX con ingeniería acústica que arquitectos modernos luchan por lograr. Sistemas victorianos de agua con regulación de presión que infraestructura contemporánea no puede igualar. Edificios industriales con control climático natural que nuestros sistemas mecanizados fallan en duplicar. Esto no es nostalgia. Esto no es reminiscencia romántica. Esta es evidencia medible, documentable, física de que la narrativa de progreso continuo es fundamentalmente incompleta. Algo existió, algo sofisticado, algo coordinado, algo que nos han enseñado nunca fue. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué más hemos olvidado? Comencé esta investigación esperando documentar la vida diaria en un periodo histórico que pensaba que entendía. Descubrí en cambio un misterio que se profundiza con cada archivo visitado, cada fotografía examinada, cada edificio medido. ¿Cómo era la vida en las ciudades que llamamos tartáricas? Era, sugiere la evidencia, más coordinada de lo que nos han dicho, más sofisticada de lo que la historia oficial reconoce, más interconectada de lo que la tecnología disponible supuestamente permitía. La gente se movía a través de sistemas que apenas podemos comprender, trabajaba con tecnologías que hemos olvidado cómo replicar, vivía en espacios diseñados para propósitos que ya no reconocemos, participaba en redes de comercio, comunicación y organización que parecen imposibles sin capacidades que nos dicen no existieron. Y luego algo cambió, no catastróficamente, no de una vez, sino sistemáticamente, deliberadamente, como si fuera por diseño. El conocimiento se desvaneció. Los sistemas fueron desmantelados, la infraestructura abandonada o reutilizada. La comprensión de cómo todo funcionaba junto desapareció en la oscuridad. Dentro de pocas generaciones no podíamos recordar. Miramos lo que permanecía e inventamos nuevas historias para explicarlo. Historias que encajan en nuestra narrativa preferida de progreso, de invención, de avance continuo de primitivo a moderno. Pero los edificios recuerdan, las calles recuerdan, los canales, los ferrocarriles, las redes subterráneas, todos recuerdan una historia diferente. Una historia de coordinación sin tecnología de comunicación, organización sin sistemas electrónicos, ingeniería sofisticada sin herramientas modernas, redes globales sin transporte contemporáneo. Una historia que nos han enseñado sistemáticamente a olvidar. La pregunta no es si este mundo existió. La evidencia es abrumadora y física e imposible de descartar. La pregunta es ¿por qué hemos estado tan determinados a no verla? ¿Por qué amenaza nuestra identidad moderna reconocer capacidades sofisticadas del siglo XIX? ¿Por qué debemos insistir que todo antes de nosotros fue primitivo, limitado o atrasado? ¿Por qué no podemos aceptar que el conocimiento a veces se pierde, que las civilizaciones a veces olvidan, que el progreso no siempre es lineal? ¿Qué estamos protegiendo al mantener la narrativa oficial? Y más perturbador, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras capacidades existieron que ya no podemos reconocer? ¿Qué otros sistemas operaron que nos hemos entrenado para no ver? Los edificios permanecen esperando que alguien haga las preguntas correctas. La infraestructura permanece testimonio silencioso del conocimiento que hemos extraviado. Las fotografías preservan momentos de un mundo que afirmamos nunca existió, pero sí existió. La gente vivía en él, trabajaba en él, se movía por él diariamente, construía vidas dentro de sistemas que nos hemos convencido eran imposibles. Y en algún lugar de los archivos, en los cuartos de almacenamiento de sótanos, en las revistas de ingeniería olvidadas, la documentación espera. La evidencia se acumula, el patrón se vuelve innegable. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La única pregunta que permanece es si estamos dispuestos a mirar.
Esta investigación continúa. Los archivos son profundos, la evidencia vasta, las preguntas se multiplican. Si quieres apoyar esta investigación, considera hacerte miembro o suscribirte, porque cuanto más profundo miramos, más encontramos que la historia no es lo que nos han contado. Y esa verdad quizás es lo que hemos estado olvidando todo el tiempo.